Bienvenidos a un nuevo video en el canal, espero que se encuentren todos muy bien. Y en esta ocasión vamos a tratar de aclarar un poco las dudas en cuanto a qué sucede cuando en un proyecto de inversión lo financiamos, una parte con capital propio y la otra parte con préstamos, cuando sea con un préstamo externo. Primero, antes que nada, me gustaría, tener en cuenta acá algunos principios que saqué de esta página para ver si me termina de cerrar la idea, porque yo no tenía en claro si cuando yo pido un préstamo, obviamente tengo que calcular la cuota, que esa cuota comprende por un lado el interés, o sea, el pago de interés y la amortización de la deuda. Tengo la duda si esa amortización es lo que yo en realidad estoy pagando cada año, si se trata de un préstamo anual, o si lo que yo estoy pagando es la cuota. Eso es mi duda. Entonces veamos acá. La cuota de amortización de un préstamo es la porción de la cuota mensual que corresponde a la devolución del dinero recibido. O sea, es una porción de la cuota mensual que corresponde a la devolución del dinero recibido. Cada pago que debe realizar el deudor se divide en dos componentes. Claro, yo tengo que pagar, por un lado, el reembolso de parte del principal y los intereses acumulados. Yo pago intereses y además pago el reembolso que vendría a ser la cuota de amortización. Bien. ¿Qué más dice acá? Es útil diferenciar la cuota de amortización de los intereses porque solo estos últimos, o sea, solo los intereses corresponden a gastos financieros y por lo tanto son afectos a impuestos. Esto ya lo vamos a ver más adelante, capaz que en otro video. Cuota de amortización según el método. La cuota varía según el método utilizado para elaborar el cuadro de amortización, que es una tabla donde se detalla cronológicamente cómo el deudor devolverá el crédito. El método francés es el método que adoptamos según la cátedra, en donde la cuota de amortización varía y es creciente. La fórmula utilizada es la siguiente. Tenemos que esa cuota de amortización está en función del principal, del tipo de interés. Ok, cuando habla del principal, entonces creo que se refiere... No. En este caso, el pago mensual, incluyendo intereses, se fijo bien. Método alemán, ejemplo de cuota de amortización. A ver, si los pagos son cada 30 días, de la siguiente manera, no... Impacto de la cuota de amortización. Existe un impacto del tamaño de la cuota de amortización. Cuanto más grandes sean los primeros periodos, los intereses, esto lo podemos observar, al deudor le conviene, por el contrario, no. Bueno, vamos a buscar en otra... A ver si encontramos otro tipo de definición acerca de la diferencia que existe entre una amortización y la cuota, en realidad, la cuota total que corresponde. ¿Cómo se amortiza? Los intereses que se pagan. A ver, ¿qué más? ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿qué nos dice? ¿Cómo se amortiza un préstamo? Hay diferentes métodos de amortización, si bien el más utilizado es el denominado francés. Su principal característica es que lo que tenemos que pagar por la suma de capital amortizado e intereses en cada recibo no varía. Es decir, siempre pagamos la misma cuantía siempre que el tipo de interés permanezca constante. Esto hace que del dinero que pagamos con el paso del tiempo, el importe destinado al pago de intereses vaya disminuyendo y aumentando la parte que se destina a devolver del capital. Ejemplo, si solicitamos un préstamo de 10.000 euros a devolver en 4 años a un tipo de interés del 6% anual, la cuota periódica constante en cada uno de los 4 años es de 2.885. Ahora bien, en el primer año los intereses que genera el préstamo son 600 pesos. Porque multiplicamos. Siempre los intereses son sobre el saldo o la deuda inicial, que en este caso son estos 10.000 pesos por el tipo de interés o la tasa de interés. Luego la cantidad que se destina en ese primer año a disminuir
la deuda es cantidad que se destina a disminuir la deuda. Es igual a los 2.885, que es la cuota, le descuento los intereses y tengo 2.285, que es lo que denominamos cuota de amortización del primer año. Al principio del segundo año, la deuda que generaría intereses, siempre los intereses son sobre la deuda que tengo en el mismo año. Ya no van a ser estos 10.000 que yo tenía para el año 1, sino que ahora lo que contemplo es estos 10.000 de deuda que tenía en el año 1 menos la cantidad, como menciona acá, que hace disminuir esa deuda, que vendría a ser la amortización, que sería 2.285. O sea que la deuda pendiente para el segundo año sería, que generaría intereses, por supuesto, serían estos 10.000 menos la amortización y obtendríamos 7.714. Y por lo tanto, la cuota de interés del segundo año va disminuyendo. ¿Por qué? Porque justamente lo que hace la amortización es disminuir esa deuda año a año. Y por lo tanto, si disminuye la deuda, disminuye el interés. ¿Y qué sucede con la amortización? La amortización es, si sabemos que la cuota es constante y los intereses disminuyen, por lo tanto, la amortización, o sea, la cantidad que hace disminuir la deuda, aumenta. La cantidad que se destina a disminuir la deuda en el segundo periodo es de 2.423, y así sucesivamente durante los 4 años de duración del préstamo. Esta recurrencia en el cuadro de amortización de nuestro sería el siguiente. Tenemos por un lado cada uno de los años, el capital correspondiente. Vemos que acá, por ejemplo, yo siempre voy a partir de acá, de la deuda pendiente, ¿no? Para el año 1 lo que hago es a la deuda inicial le descuento vendría a ser el capital a devolver, que serían estos 2.285, y de esa manera vamos construyendo nuestro calendario de pagos. En operaciones a largo plazo, bueno, y acá ya tenemos otro tipo de circunstancias. Bueno, veamos acá según esta otra página y ya empezamos con el libro. Si estás pensando en cancelar un préstamo, entonces te sugerimos que conozcas sobre los diferentes sistemas de amortización. Amortizar es el reembolso mediante el cual una inversión puede recobrarse, por lo que la amortización de un préstamo es el proceso de cancelar el capital de una deuda en cuotas. Los pagos se realizan de forma progresiva. Sin embargo, al momento de cancelar una deuda, el banco ofrece distintos sistemas de amortización. Amortización del préstamo indica la devolución del préstamo sin contar los intereses. El sistema de amortización francés es la modalidad que más se emplea en préstamos hipotecarios y se caracteriza por contemplar una cuota que se mantiene constante a lo largo del periodo de devolución. El préstamo puede otorgarse en tasa fija, por lo que la cuota se mantiene en el mismo valor. El porcentaje de capital que se va amortizando en las primeras cuotas es inferior al porcentaje que se va pagando. Si bien en un principio la composición tiene mayor interés, bien. Bueno, sí, lo que vamos entonces a contemplar es lo siguiente. Esto que tengo acá me sirve porque la principal, bueno, acá me menciona la característica, esto hace que vaya disminuyendo. Entonces, hasta acá tiene que quedar claro lo siguiente. Cuando trabajamos con los diferentes métodos de amortización, siempre a la cuota que calculamos para cualquier tipo de proyecto, esa cuota que contempla por un lado los intereses y por otro lado contempla la amortización. Bien, esa cuota que yo la calculo es lo que termino pagando año a año hasta devolver todo el préstamo incurrido. O sea, que si yo saqué, vamos a este caso, yo tenía que financiar 4 millones de pesos. Esta es mi deuda inicial. Al año 1
yo tengo que devolver, o sea, tengo una deuda de 4 millones. Esa cuota está en función de ¿qué? Está en función de la tasa de interés, del número de periodos a devolver el préstamo y de la deuda inicial o del valor. Esta cuota que yo calculo se mantiene constante. Significa que año a año tengo que pagar la misma cantidad. Pero esto tiene que ver con lo siguiente. Que yo tenga que pagar año a año la misma cuota no significa que no tengamos en cuenta los intereses o la amortización, porque si no directamente yo no tendría en cuenta esto. Directamente digo, bueno, mi cuota es esto y la pongo acá en mi flujo de caja. Pero lo que pasa es que una parte de la cuota, sabemos que esta cuota es igual a los intereses más la amortización, ¿sí? Esto tienen que quedar claro. La cuota es igual a los intereses más la amortización, donde los intereses, ¿cómo se calculan? Siempre se van a calcular multiplicando la tasa de interés o afectando la tasa de interés por la deuda inicial año a año. Para el año 2, deuda inicial por los intereses. Ya vamos a ver cómo, si esto aumenta, si varía, ya vamos a ver. Pasemos ahora a entender la amortización. La amortización, como dijimos, corresponde a una parte de la cuota que yo tengo que pagar. Pero, en otros términos, vamos a decir que la amortización es la cantidad de dinero que hace disminuir mi deuda inicial. Cantidad de dinero que hace disminuir mi deuda inicial. ¿Por qué? Si yo tenía una deuda inicial en el año 1 de 4 millones, la amortización la calculo simplemente haciendo la resta a la cuota, le descuento los intereses y obtengo esa amortización. Es decir, obtengo la cantidad, lo vamos a escribir para no olvidarnos, cantidad de dinero que hace disminuir la deuda inicial. Cantidad de dinero que hace disminuir la deuda inicial. Volvemos a repetir. Cantidad de dinero que hace disminuir la deuda inicial. O sea que si yo tenía la deuda de 4 millones y una amortización de 318, el saldo corresponde a la diferencia entre la deuda inicial, la devolución del capital, el dinero que hace disminuir, y me queda el saldo, que es menor. Ahora, a partir del año 2, la deuda inicial corresponde al saldo final del año 1. Por eso que acá lo linkeamos. Tendría entonces para el año 2 una deuda inicial de 3.681.981. ¿Y qué hago ahora? Como sé que mi cuota es constante, no hago nada. Directamente pasamos a los intereses, que simplemente multiplicamos la tasa de interés por esa deuda inicial y vemos que si disminuye la deuda inicial producto de la amortización, disminuye el pago de intereses. Vemos que acá disminuye. ¿Y qué sucede con la amortización? Si la cuota se mantiene constante y disminuye los intereses, la amortización aumenta, va incrementando. Por lo tanto, el saldo que yo voy a tener va a ser cada vez más chico, ¿sí? Porque disminuye por un lado la deuda y por otro lado aumenta la amortización. Pero en términos generales, disminuye el saldo. El saldo a pagar. Cada vez que yo voy pagando, va disminuyendo mi saldo a pagar, va disminuyendo mis intereses, la cuota se mantiene constante y la amortización, es decir, la cantidad que hace todavía disminuir aún más mi deuda inicial, va disminuyendo. Eso es lo que en simples palabras lo explica acá. Lo volvemos a leer para que ya quede claro. Lo que tenemos que pagar por la suma de capital amortizado no varía, es decir, siempre pagamos la misma cuantía. Eso quería, primero que nada, quedarme claro, que la cuota es lo que termino pagando. A partir de esta expresión es lo que decimos lo siguiente, ¿no? Que acá menciona que la amortización es cantidad que se destina, ya sea en el primer año, en el segundo, en cualquier año, es cantidad que se destina
a disminuir la deuda. Cantidad que se destina a disminuir la deuda. Lo vamos a escribir acá. Cantidad que se destina a disminuir la deuda. Eso es la amortización. Por lo tanto, bueno, es de entender que la amortización es esa parte del capital que si yo sumo para todos los periodos, me tiene que dar exactamente igual a la deuda inicial. O sea, primero yo devuelvo esto del capital, devuelvo esto, y en definitiva, acá lo que hago es sumar todas esas partes y me da igual al saldo. Ahora bien, cuando nos referimos al saldo, sabemos que como cada vez estamos debiendo menos, esto es lo que debemos, esto es lo que debemos al final del año, y cuando llegamos al año 10, ¿qué pasa? Mi deuda inicial es esta, mi cuota se mantiene constante, mi interés es esto, la amortización, o sea, la cantidad que hace disminuir la deuda es exactamente igual, y por lo tanto, ¿cuánto es lo que debo al final del año 10? 0. Entonces, decimos que se pagó, se completó el periodo de pagos. Una única cosa más que me faltaba aclarar es que hacemos esta distinción entre interés y amortización, puesto que el interés es afecto a impuestos. Lo vamos a tener que incluir por acá, más o menos. En cambio, la amortización no, directamente la trabajamos como un egreso no afecto a impuestos. Es decir, no tiene en cuenta la tasa de impuesto a las ganancias.